Esto es lo que por una parte contiene la iniciativa esta del PRI, porque viola acuerdos que teníamos en la coalición. Firmados y además asumidos ante la población, y fue parte del discurso esencial con el que los entonces candidatos y muchos de ellos ahora diputados de la coalición de los tres partidos, PRD, PAN, PRI, llegaron a San Lázaro. Y entonces esto pone, sí, en severo riesgo a la coalición, es cierto. Sí está pendiendo de un hilo. ¿En serio? Sí. Quisiera hacerle una pregunta a Chucho Zambrano que me parece que es de la mayor importancia. El miércoles se va a votar la iniciativa del PRI para mantener al ejército en las calles hasta el 2028. ¿Qué va a pasar, Chucho, con la alianza si el PRI no retira esa iniciativa y se vota a favor? Bueno, nada más una cosa para que conteste. Nada más aclarar en qué consiste esto. Lo que votaron la semana pasada en la Cámara de Diputados, la antepasada en Cámara de Diputados, la pasada en Cámara de Senadores, fue una serie de normas secundarias, leyes secundarias, contrarias al 21 constitucional, para que la Guardia Nacional dependa administrativa y operativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nacional. El artículo 21 dice que no. Tan simple como esto, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Punto. Esto no cabe ningún tipo de interpretación más allá de la exegética, es decir, la interpretación literal de lo que acabo de leer. Contra eso, lo que hicieron diputados y senadores fue pasar una serie de leyes secundarias contra esto que está diciendo la Constitución. Ahora bien, lo que van a discutir hoy en Comisiones Unidas y mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados, sí es una reforma constitucional propuesta, agárrense, no por Morena, no por ningún diputado o senador de Morena, no por el presidente de la República. Por el PRI. Por el PRI. ¿Ok? Ahora sí, adelante. Es lo que... Es un artículo transitorio de una reforma constitucional que dice que las Fuerzas Armadas no estarán en las calles hasta el 2024, sino hasta el 2028 Por eso, y luego pero, vemos. O sea, lo que Son cosas dijiste del distintas. artículo 21, a pesar que esté en la Sí. Constitución... ¿Lo pasaron? Se lo pasaron por... Sí, Por los- pues, están sí. modificando un transitorio que era para una reforma. Son dos cosas. Son dos cosas. Lo de las leyes que ya Lo de las comentamos, leyes. que va a Sí, haber las acción de secundarias, inconstitucionalidad, desde luego. obviamente. Bueno, sí. Eso va a ir a la Suprema. Va a la Corte. Sí, va a la Pero Corte. ¿cuándo lo van a resolver? ¿Quién lo va a presentar la acción? Supongo que varios. pero Sí, bueno. varios. Sí, lo vamos a presentar, eso ya está cantado, en contra de eso, porque efectivamente la figura legal es una acción de inconstitucionalidad. Exactamente. Y yo hasta he dicho, es que no solo es inconstitucional, sino anticonstitucional, porque abiertamente la está violando, por lo que acaba de leer ahorita Javier, del texto constitucional del 21. Bien. La otra es lo que está en el artículo 5º transitorio en la Constitución, que se estableció cuando en marzo del 2019, es decir, a unos cuantos meses después de que había entrado el dictador suelo se estableció en la Constitución un 5º transitorio que dice, para darle tiempo, palabra más, palabra menos, lo estoy diciendo coloquialmente, para darle tiempo a que la Guardia Nacional, que se estaba creando por también reformas a la Constitución, para incorporar esa figura que hoy queda en el 21, para darle tiempo a que se consolide como una institución de carácter civil, como una policía de carácter civil, entonces el presidente de la República tendrá la facultad extraordinaria de hacer uso de las Fuerzas Armadas de nuestro país para participar en acciones de policía, en auxilio de la Guardia Nacional. Bueno, ya pasaron 3 años y medio de esto, nos falta año y medio para completar los 5 años que quedaron en el 5º transitorio, que dice que hasta marzo del 2019, marzo del 2024. Es decir, de aquí a año y medio todavía, que se llegue marzo del 2024. Y lo que hace el PRI, obviamente ya lo estamos viendo que no fue solamente una cosa que se le ocurrió a la diputada Yolanda de la Torre de Durango, sino que ahora pues está ya más claro que el agua, que fue una decisión
que le dijeron ejecuta esto, de la dirección del PRI o de su coordinación parlamentaria, etcétera. Es decir, en lugar de que diga que terminan las funciones de los militares en estas labores de policía en marzo del 2024, que se ponga hasta marzo del 2028, 4 años más. Pero incluso hasta es tramposa como queda la redacción, porque dice, el actual artículo transitorio constitucional dice, el presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, como debe ser. Y lo que ellos agregan es que se prolonga dice por 9 años, ¿no? Es decir, en lugar de 5, le cambian de 5 y le ponen 9. Pero queda el mismo decreto en términos de entrará en vigor al momento de su publicación. Por 9 Entonces, años más. o sea, o 9 por años los anteriores. 9 años para completar los 5 que ya había, o 9 a partir de que se emita el decreto. Exactamente, sí, Ojo. ya. Ojo con Sí, eso. sí, tengan. Y eso casi no se ha advertido. No, yo no lo había visto así. No, tienes razón. Y entonces, a ver, si a 3 años y medio no se ha consolidado una Guardia Nacional, porque además de que le metieron y está compuesta por 80% de militares, de los 115,000 elementos de la Guardia Nacional, 80% son de las Fuerzas Armadas del país, que se fueron para allá, los pasaron para allá. Y al mismo tiempo le quitaron todos los recursos para apoyar el fortalecimiento de las policías estatales y policías municipales. ¿A poco? Les retiraron una serie de O sea, partidas ya no existe realmente que había. la policía municipal. No tiene recursos con qué operar. Bueno, sí existe, pero no le están pasando, Por eso no bajando existe. recursos ni estados No ni tiene municipios. no existe, ni para tener armamento, para tener una capacidad de fuego como Compran el su crimen uniforme organizado. los policías. Sí, hombre. Y sus Todo, balas. ¿verdad? y Tienen los que andar lugares. viendo cómo pagan la gasolina de las No, ¿y patrullas. cómo le pagan Exacto, al jefe exacto, la cantidad? exacto. Porque también tienen que sacar para Entonces, ellos. es decir, un horror. ¿qué hacen los hechos entonces esta política que además de decir que con los militares vamos a resolver el problema de la seguridad? Pues sí, hoy vivimos en un México más violento y más inseguro que los sexenios anteriores. Pero el discurso es engañoso porque dicen, entonces quieren que se vayan los militares y quede desprotegida la población. No quieren una policía a la altura de las circunstancias, profesionalizada, que le sirva al pueblo. Oye, claro que la queremos, ¿Cómo no la vamos a pero querer? una verdadera policía civil de carácter nacional o nacional de carácter civil y que verdaderamente enfrente a la delincuencia. Pues con esta estrategia que ya es fallida, de los abrazos, no balazos y todas estas estupideces, pues no estamos resolviendo el problema de seguridad. Dice, pero si le das otros 4 años más y quién sabe si son más, como le estaba diciendo ahorita, pues entonces sí se va a resolver. Caray. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo? No hay ni una sola autocrítica. Y eso es lo que, regresando a la pregunta que formulaba Betty al respecto de esto es lo que por una parte contiene la iniciativa esta del PRI, porque viola acuerdos que teníamos en la coalición. Firmados y además asumidos ante la población, y fue parte del discurso esencial con el que los entonces candidatos y muchos de ellos ahora diputados de la coalición de los 3 partidos, PRD, PAN, PRI, llegaron a San Lázaro. Y ahora dicen, no, es que sí, hay que entrar en acuerdos con el gobierno para que se modifique esto, y le abres el camino a la militarización del país, la ruta hacia la instauración de una dictadura en México. Este es el gran riesgo de fondo. Viola acuerdos, entonces, que además incluso acuerdos recientemente formulados de manera pública en el sentido de que declarábamos una moratoria constitucional, es decir, de reformas constitucionales y en particularmente esas materias, en esta materia, y en la electoral. Dijimos la electoral, la de la Guardia Nacional y
la eléctrica. Ya votamos en contra de la eléctrica, afortunadamente. Y ahí fue ejemplar la conducta de la oposición. Pues sí. Ahí lo hicieron muy bien. Y ahora y es lo que esperábamos para claro, esto, ¿no? y ahora el PRI está rompiendo eso. Y por eso nosotros, no es verdad que estemos diciendo ya, que se vayan los militares, que regresen de inmediato a los cuarteles, como eternamente lo estuvo diciendo López Obrador cuando estaba en la oposición. Pero ahora ya cambió de opinión ese, porque ya se dio cuenta que era... Porque nunca me equivoqué, salvo con los ministros. Sí, eso fue lo que me heredaron, dijo usted, ¿no? Sí. O sea, no es culpa de él, pues, él es Dios y nunca se equivoca. Nunca tiene la responsabilidad, bueno, nunca se equivoca, bueno. Entonces, ante esta situación, nosotros dijimos, en un comunicado que hicimos y que dimos a conocer el domingo en la mañana, muy temprano, el PAN y el PRD, dijimos, a ver, le decimos al PRI, se necesita un sistema nacional de seguridad pública que fortalezca la Guardia Nacional como policía civil, que fortalezca a las policías estatales y las policías municipales, y que lo construyamos de la mano de la sociedad civil, de la mano de especialistas, que tenemos muchos en esta materia en el país, en la academia, muy buenos. Analistas, y dejar a las Fuerzas Armadas para lo que son. Y es decir, y veamos efectivamente que las Fuerzas Armadas se sujeten a mandos civiles, y que todos los países, sí, como todos los países a los que hace alusión él, por cierto, pero ahorita López Obrador, pero ahorita decir esto sobre España y sobre la Guardia Civil, etcétera, y que entonces los militares solamente actúen por tiempo determinado, sobre objetivos determinados, en espacios determinados, como dice de manera subsidiaria, auxiliar, transitoria, racional, proporcional, temporal. Pero al hacer esto otro, de seguir alargando la presencia de los militares sin estos acotamientos, sin entrar a tomar medidas para construir un verdadero sistema nacional de seguridad pública de carácter civil, en realidad, insisto y subrayo, se violan acuerdos, se le abre el paso al militarismo, y entonces esto pone, sí, en severo riesgo a la coalición, es cierto. Sí está pendiendo de un hilo. ¿En serio? Pues sí, claro. Porque, ojo, efectivamente se va a dar con toda seguridad. Bueno, ante eso, un ofrecimiento que hicimos nosotros, decirle al PRI, retiren esa iniciativa y construyamos juntos una propuesta alternativa como coalición. Si son alianza. Ayer salen a decir, no, al contrario, ustedes, estamos del lado de los delincuentes o del lado del pueblo. Si ustedes rompen, si se rompe la alianza es por ustedes. Si se rompe la alianza, así es. Rompan, retalito. Pues sí. A ver, se le puede aplicar la clásica aquella de que ahora resulta que los patos les tiran a las escopetas. Nos están queriendo responsabilizar a nosotros ante la posibilidad de que se rompa la coalición de lo que ellos mismos provocaron. Cuando el incumplimiento fue es de ellos, claro. no del PAN y del PRD. ¿Y sabes cuál es lo más perverso de todo esto? Ok, aquí están todos los riesgos que pone sobre la mesa Chucho, muy cierto, sobre la militarización absoluta 4 años más y tal, en lugar de formar policía civil, como la teníamos, una policía federal, ya no, Guardia Nacional, en fin, pero de carácter civil. Bueno, pero ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que en el Senado, o sea, aquí sí va mañana se va a votar en el Pleno y va a pasar en Cámara de Diputados esta madre, ¿sí? Va a llegar al Senado y va a topar con el bloque opositor y no va a pasar. Entonces, el peor de los mundos, ni pasó su reformita o reformota, pero se rompió la alianza. ¿Y sabes quién va a sonreír? Andrés. Pues claro. Claro. Es